Evidentemente todo creyente tiene asumido que ofrenda es eso que entregamos en la reunión, en el recipiente, una moneda, un billete, algo de valor. Pero quisiera que el concepto de ofrenda se nos extienda un poquito más. Cuando alguien está consagrando tiempo para estar con el Señor, para servir al Señor, eso también es ofrenda de adoración. Cuando estás en la disyuntiva entre obedecer a la serpiente o obedecer al Señor, y tomás la decisión de obedecer al Señor, estás ofrendando lo mejor de tu vida. Y toda ofrenda honra al Señor. Nos estamos entrenando. Por eso quise que cantáramos este coro, porque este coro relata lo que dice Apocalipsis, que ante el trono del Señor todos estaban ofreciendo sus coronas. Nosotros vamos hacia allí, vamos en esa dirección. Un día estaremos ante el trono majestuoso del Dios omnipotente, entregando coronas de gratitud, de agradecimiento, de honra, alabando y glorificando su nombre. Mientras tanto, lo ensayamos aquí y disfrutamos el glorioso momento que vivimos adorando su nombre. Quiero hoy seguir hablándole de la adoración, porque la semana pasada estábamos viendo una revelación que Jesús nos da respecto a la adoración. Y lo que Jesús le dice a la mujer samaritana allí en Juan capítulo 4 es más que un consejo, una explicación, es una revelación. Y de ello estábamos hablando la semana pasada y hoy quisiera ahondar un poquito más viendo tres instancias que hay en la adoración a Dios, en las cuales nosotros estamos involucrados, metidos 100%, viviendo una de estas instancias, y gloria a Dios por quienes la viven a pleno. Pero vamos a hilar un poquito más fino esta mañana, porque leemos así en Juan capítulo 4, versículos 21 al 26, Jesús le dice, recuerda la historia de la mujer samaritana, está allí junto al pozo, ella como que trata de defender cuestiones históricas, trata de defender una posición territorial, si se quiere, entra en discusiones de carácter religioso, y Jesús le dice, para, te voy a explicar cómo es la cosa, y se lo explica bien explicado. Pero la revelación comienza cuando le dice en versículo 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque había una cuestión como de radicación, como puntos específicos de adoración, donde el adorador tenía que ir ahí, a ese lugar. Imagínese, si las cosas no hubieran cambiado, usted y yo teníamos que viajar a Jerusalén para adorar un momento. Imagínense, se enriquecerían las empresas de transporte, ¿verdad? Todo el mundo viajando. Pero el Señor estableció otra instancia en la adoración a causa de que Él abrió el cielo para que la adoración de sus redimidos llegue desde todo el mundo, llegue a su presencia. Recién hablábamos con el pastor Matías, antes de bajar aquí al templo, de alguna terminología muy de moda en el ámbito cristiano que suena lindo y es muy inspirador. Por ejemplo, decir, hay cielos abiertos. Uy, qué novedad, hay cielos abiertos. Entonces, bueno, nos inspiramos porque hay cielos abiertos y nos soltamos. Pero quiero decirte que no se abrió hace un rato. Ni el domingo pasado, el cielo se abrió cuando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se entregó por nosotros, porque esto fue lo que Él dijo. De aquí en más veréis el cielo abierto. ¿Cuándo se abrió? Cuando Jesús abrió el cielo. Así que está abierto, mira desde hace cuánto. Entonces, ¿dónde está la verdadera dificultad? ¿Qué es más difícil? Así como por lógica, ¿no? ¿Qué es más difícil, abrir el cielo o abrir el corazón? Pareciera que fuera más difícil abrir el cielo. Entonces quiero decirte que lo más difícil ya está hecho. Nos queda lo que es más difícil para nosotros, que es abrir el corazón. Porque el cielo está abierto. Tan pronto el corazón se abre, te das cuenta que el cielo está abierto. Así que lo que está cerrado es aquí. Esto es lo que tiene que abrirse. Entonces por esto
Por esto, esta mujer tenía que saber que había un cambio al cual le dedicamos muchísimo tiempo el domingo pasado para explicar cómo era la adoración en la historia. Que el que quería adorar al Señor no podía hacerlo en forma espontánea. Tenía que, preparar su ofrenda, podía ser en cosas de valor, normalmente se llevaba al altar un animal para entregarlo y tenía que morir ese animal y ser ofrecido en el altar del sacrificio, y no lo podía hacer el adorador, tenía que esperar el turno para que el sacerdote a cargo del sacrificio tomara el sacrificio y lo entregara en el altar. Todo un procedimiento. Y cuando alguien quería adorar al Señor, no era simplemente el alzar los brazos, tenía que hacer el altar con las 12 piedras y toda una serie de protocolos y rituales. Entonces, la adoración no era tan instantánea, necesitaba todo un preparativo. Pero Jesús dice, las cosas cambian de aquí en más. ¿Qué cambia? No es ni Jerusalén, ni este monte, ni acá, ni allá. Es donde un adorador anda, donde está ese adorador, ahí es un altar donde se adora al Señor. Es decir, el altar ya no estaría en puntos geográficos, en lugares de la tierra. El altar se establecería en el corazón de cada uno que tiene a Cristo, cada uno que recibió al Espíritu Santo. Así que los que han recibido al Señor y tienen el Espíritu Santo dentro de sí, porque cuando aceptaste a Cristo, el Señor te dio el Espíritu Santo, tu corazón es un altar de adoración al Señor. Así que lo que hacemos acá cuando nos reunimos, no es que el templo es ese lugar sagrado que se reviste de adoración. Lo convierte en lugar sagrado cuando la iglesia se reúne. Cuando nosotros estamos aquí adorando al Señor, este lugar es majestuoso, es glorioso. Cuando vos no estás, este es un lugar que está vacío, es un edificio. Hace calor o hace frío y bien los mosquitos andan por ahí, todo es igual que en cualquier lado. Pero lo que trae el cambio es que aquí se reúne la iglesia. Los altares vivientes se reúnen aquí. Y esto es lo que Jesús quería que entienda la samaritana, y en la explicación que le da a ella, la da para todos nosotros. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén, es decir, los lugares geográficos ya no serán el punto determinado, sino que hay una nueva manera de adorar al Señor. Y le aclara la cuestión a esta mujer que tenía unos cuantos enredos de la historia en su cabeza. Y llega al versículo 23 y le dice, más la hora viene, y me encanta ver esto y quiero que usted lo tome muy en cuenta, y ahora es. La hora viene y ahora es. Muchas de las palabras proféticas y revelaciones tenían que ver con acontecimientos que iban a cumplirse tiempo después, años o siglos. Es más, Jesús mismo dio palabras que se cumplieron allí nomás a los 60 o 70 años, cuando él dijo que del templo no quedaría piedra sobre piedra que no sería derribada. No pasaron 70 años que eso se cumplió al pie de la letra. El templo fue demolido absolutamente piedra por piedra. Pero quería que entienda la samaritana, y lo tiene que entender la iglesia, que a través de los siglos todavía estamos esperando que la hora llegue. Jesús dice, la hora ya llegó. La hora viene y la hora ya llegó. ¿Cuándo qué? Hay un cambio. La adoración a Dios no pasa ya por un proceso protocolar tan complejo. La adoración a Dios ahora será directa y espontánea de cada adorador. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Por lo menos tenía claro esto la samaritana, que aparecería aquel que había sido prometido por el Padre. Y le dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y yo me imagino a Jesús dándole la mano y diciéndole, mucho gusto, soy yo el que habla contigo. ¿Te imaginas eso? Estar discutiendo con alguien, estar intercambiando opiniones y defendiendo ideas y cosas de la historia, y estás hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No te lo podés imaginar. No te lo podés imaginar. Bueno, he observado en las Escrituras que eso aconteció muchas veces. Gente que estuvo discutiendo con Dios. Espero que no te encuentres entre ellos. Espero que no te encuentres entre ellos. Porque es posible estar
con la vista tan cegada, es posible estar justo en la presencia del Señor y no darse cuenta. Bueno, esto le estaba pasando a la mujer samaritana y el Señor le dice, es justamente el que está hablando contigo. Hay una riqueza aquí, hay una revelación que el Señor le da, y la revelación tiene que ver con esto: que hay que adorar a Dios, hubo que adorarlo siempre. En el cielo hubo adoración eternamente. En la tierra tenía que establecerse la adoración, y los que aman al Señor van a adorarle en la tierra y vamos a adorarle en el cielo. Pero lo que Jesús quería que esa mujer entendiera, y toda su iglesia, es que las cosas cambiaban. Lo ilustré el domingo pasado con la telefonía. Antiguamente, para poder comunicarse tenía que ir usted a donde estaba el telegrafista, porque si le prestaban el telégrafo, ni usted ni yo íbamos a entender qué significaban esos ruiditos. Había que ir a un profesional para que envíe un mensaje. Después se fue implementando el teléfono. Después fue creciendo tanto que hay personas que tienen hasta 2 o 3 teléfonos en su bolsillo. ¡Qué bárbaro! Las comunicaciones cómo han cambiado, ¿cierto? Bueno, tenemos que entender que en la vida espiritual viene siglos antes de que la telefonía te comunique aquí en la tierra. La adoración, el diálogo, el trato con Dios se estableció desde que el Espíritu Santo vive en el corazón del creyente, y Dios tiene la antena encendida todo el día, las 24 horas. Está como un radar tratando de encontrar dónde están los adoradores. Qué bueno que le puedas decir, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor. Cuando le adorás, no tengas duda que Él está captando tu adoración. No lo tengas duda. Mire, no tenemos ninguna dificultad para entender cómo trabajan los satélites. Aún instalados, creados por manos humanas, por la ingeniería humana, instalados en la altura, no tenemos dificultad para entender que desde un satélite, por las cámaras de aproximación, pueden ver un objeto pequeño sobre la Tierra. No tenemos problema por entender eso. Sin embargo, nos cuesta entender que los ojos del Altísimo nos están viendo. Que los ojos del Altísimo pueden captar nuestra oración, nuestra adoración, instante a instante. Entonces, esto es el aspecto en el que todavía se nos tiene que abrir el entendimiento y se nos tiene que abrir el corazón para estar encendidos adorando al Señor todo el día, de día y de noche, mientras estamos haciendo las tareas diarias, encendidos, encendidos, encendidos. El domingo pasado nos estábamos refiriendo mucho al aspecto cronológico, a los tiempos, a la antigüedad, a la actualidad en la que nosotros estamos y a lo que viene en la eternidad. Y aunque el mensaje se parece muchísimo, quiero hoy referirme a otro aspecto, a las instancias de la vida de adoración al Señor. Y lo cierto es que el Señor mismo, que los profetas, que los apóstoles tuvieron la misma tarea, el mismo desafío, la misma dificultad de enseñarnos las diferencias de condiciones que había en estas distintas instancias. Diferencias de condiciones en cada una de estas instancias. Para ilustrarlo un poquito, voy a ilustrárselo con, bueno, alguna vez subiste un auto antiguo. ¿Qué novedad fue cuando en el auto tenía radio? Porque los primeros no tenían nada, simplemente una manija para darle manijita, arrancaba a gatas el volante y el freno. Pero cuando apareció, porque el aparato de radio que teníamos en casa era un cajón grandote así, de paso los chicos se van enterando cómo era la historia antes, una caja grandota así, que se enchufaba a la corriente eléctrica, había que conectar un cable y salir y ponerlo en el punto más alto que pudiera. De pronto una especie como de varilla colocada en un poste, o un alambre largo que parecía la cuerda donde mamá colgaba la ropa. Ahí se conectaba para que tenga antena. Entonces solo se podía escuchar radio en casa donde se podía conectar a la corriente y donde había algún lugar con una antena así. Cuando apareció el primer auto que tenía antena, era todo un acontecimiento. Era todo un acontecimiento. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, mejoró la onda de emisión de las radios y mejoraron los aparatos que podían captar en forma más individual. ¿Hubo un cambio o no hubo un cambio? Evidentemente sí. Hubo un cambio en la tecnología que permitió que la onda de radio pueda ser captada en forma individual.
y que pueda ser captada no en un aparato que está quieto en un lugar, sino en un aparato que está transitando. ¿Me entiende? Eso fue un gran avance en la tecnología, que la señal pudiera captarse mientras estaba transitando. Entonces, esto es lo que Jesús quería que la samaritana entendiera. Ya no dependerá de una antena plantada en Jerusalén para que eleves a Dios tu adoración. Ahora cada adorador tiene antena propia, ¿no? Tiene la capacidad de emitir en forma personal y la capacidad de captar en forma personal. Yo estoy tratando de decirlo en términos que ahora entenderíamos. La samaritana se habría quedado preguntando de qué se trataba, ¿no? Lo cierto es que, habiendo pasado tanto tiempo, todavía tenemos dificultad para entender estos aspectos. Y voy a decir con mucha sinceridad, a veces por las modas cristianas, por los modos de explicar las cosas, es como que en vez de abrir el entendimiento, lo terminamos opacando con algunas expresiones que tuvieron que ver con una gran verdad en la otra instancia. Tuvieron que ver y eran muy ciertas en el otro tiempo. Tuvieron que ver cuando, antes de que el Cordero de Dios pagara el precio y abriera el cielo. ¿Me entiende? Hubo un cambio maravilloso. Hay esos 3 días que Jesús les dice a los fariseos, cuando le piden señal y le dice, no les voy a dar ninguna señal, sino la señal de Jonás, porque como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así voy a estar en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Esos 3 días y 3 noches son cronológicos, se pueden contar con reloj, se podían contar con el giro de la tierra. Eran 3 días de 24 horas, por decirlo de alguna manera. Esos 3 días cambiaron absolutamente toda la realidad espiritual, porque en esos 3 días fue pagado el precio. En esos 3 días el Señor venció a Satanás en el mismo infierno. En esos 3 días venció a la muerte, resucitó del sepulcro. En esos 3 días tomó la absoluta y total autoridad en el cielo y en la tierra. En esos 3 días cambió todo. Y eso es lo que hizo el cambio de una etapa a otra etapa. Y usted está viviendo no en la etapa de la antigüedad, usted está viviendo en la etapa cuando Jesús establece esa relación viva y directa con el Padre. Por eso el Señor dice, los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre está esperando esa adoración. Por decirte de una manera, cada adorador tiene antenita propia y el Padre tiene un radar mundial que está recibiendo la señal de todos. Por explicarlo en una manera así. Esa misma dificultad tuvieron imagínense, los profetas en la antigüedad. Los profetas que les era mostrado lo que iba a acontecer, que la Virgen concebirá y dará a luz un niño, y que ese niño iba a crecer, iba a morir en un madero por redimir a la humanidad. Lo mirarían al profeta, este está más loco, andás a ver qué se tomó. A la gente le costaría entender eso. Le costaría entender cuando el profeta Joel decía que el Espíritu de Dios va a llenarlos y ellos van a estar glorificando al Señor y tendrán revelación y entendimiento de lo eterno. Lo mirarían raro, ¿eh? No podían entender porque se estaba hablando de lo que iba a suceder. Cuando Jesús lo estuvo explicando también, a la gente le costaba entender porque Él estaba hablando de lo que iba a suceder. Me pregunto yo, ¿por qué nos cuesta a nosotros entender lo que ya está sucediendo? ¿Por qué nos cuesta entender lo que ya está sucediendo? Entonces es que tiene que haber de parte nuestra una búsqueda, una apertura. Entonces, podría ilustrarlo con muchas otras cosas, pero lo cierto es que tanto los apóstoles, los profetas y el Señor mismo tuvo la gran dificultad, el gran obstáculo de explicar las diferencias de condiciones que había entre una instancia y otra. Estas instancias de las que vamos a hablar tienen que ver no solamente con el tiempo cronológico. El tiempo cronológico es el que se puede medir con el reloj, con el almanaque, es lo que nosotros comúnmente llamamos tiempo. Ese es el tiempo cronológico. No solamente tiene que ver con el tiempo cronológico, sino tiene que ver con la maduración en la vida del creyente. Y maduración también se mide, se establecen tiempos en la maduración que tiene otro nombre. Teológicamente se le llama el tiempo kairos, ese tiempo de maduración. Entonces, cuando se quiere explicar
eso que tiene que ver con la maduración del creyente. Por eso no hace a la cosa cuando alguien dice, yo tengo 25 años de convertido. Está perfecto. Pero de pronto otro que tiene 2 años de convertido maduró más rápido. Uno dice, yo soy creyente de la historia, mis abuelos eran creyentes, mis padres eran creyentes. Está bien, es un gran honor, preciosa herencia. Pero ¿y qué pasó con el otro que se convirtió hace 15 días? Está lleno del Espíritu, tiene claro las cosas del Señor, entrega su vida sin condiciones para honrar y glorificar al Señor. ¿Qué sucedió con uno y con otro? ¿Es la historia, es el tiempo cronológico el que hace la diferencia? ¿O lo que hace la diferencia es la maduración que hay en el espíritu de esa persona? Evidentemente lo que hace la diferencia es la maduración que hay en el espíritu de esa persona. ¿Se entiende esto, hermano? Entonces es allí donde decimos, ¿qué es más fácil, abrir el cielo o abrir el corazón? El cielo ya está abierto. ¿Qué nos queda por hacer? Abrir el corazón. Y comprender esta revelación que Jesús le da a la samaritana nos va a ayudar muchísimo, muchísimo, para que no nos confundan. A ver, ¿cómo decir esto sin que nadie confunda lo que estoy diciendo? Tantos buenos y preciosos mensajeros y mensajeras del Señor que en el genuino deseo de inspirarnos nos están hablando en un vocabulario de la historia que ya pasó. A ver, ¿me explico? Nos hablan con terminología bíblica, pero que tiene que ver con un tiempo que ya pasó. Porque el sacerdocio levítico, con todo lo que era el procedimiento y las normativas de los sacrificios y de los altares y de la vestimenta, ya pasó. Terminó cuando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo consumó el sacrificio máximo. Y de allí en más no hay que matar ningún animalito. De allí en adelante se terminó. De allí en adelante se terminó el hecho de que determinadas personas iban a ser sacerdotes, porque de aquí en más la iglesia entera se convierte en un sacerdocio espiritual para honrar y glorificar al Señor. Entonces hubo un cambio que más que con el tiempo cronológico tiene que ver con esa maduración espiritual en la vida de los creyentes. Entonces, ¿por qué aprender esto? ¿Por qué prestarle atención? Vamos a saber distinguir la buena intención del que nos quiere inspirar, nos quiere bendecir. Vamos a recibirlo con mucho amor, con mucho cariño. Pero no te olvides esto, ya estás viviendo la otra etapa. Estás viviendo la otra etapa. Cuando años no teníamos agua potable en nuestra casa, algunos hermanos lo recuerdan eso, yo lo viví de chico en el campo, había que tomar el balde o la olla, que tenía que estar limpio, ir hasta la bomba y bombear, y a veces si hacía algunos días que nadie fue a bombear, había que bombear un poco para que sacan todos los bichitos que se habían metido en el caño. Había que bombear un rato hasta que salga todo y recién usted juntaba el agua y bombeaba un poco y se llevaba el agua para utilizar. ¿Eso cambió o no cambió? Sí cambió, porque después vino el bombeador eléctrico, que bajaba la perillita y tú trabajaba solito y sacaba cuanta agua quería. Pero con el tiempo también eso cambió. Ahora cada casa tiene toda una red de agua potable, agua corriente. Y ¿cuántas canillas tiene en casa? ¿Nunca se detuvo a contar cuántas canillas tiene? Mire, antes para encontrar una canilla, quién sabe cuánto había que caminar. Ahora tenemos cuántas canillas en casa. Y alguna, bueno, si no sale el agua porque se pegó el cuerito, hay que darle un sacudón, ¿no? Le pega un golpecito para que se despegue. Pero ¿cuántas canillas tenemos en casa? Dígame, ¿cambió o no cambió la situación? Ahora, ¿cambió en todo el mundo o todavía hay pueblos, todavía hay localidades, todavía hay ciudades, todavía hay lugares en esta tierra que están viviendo en la otra condición? Hay todavía. Hay lugares, sorprendentemente y no tan lejos, donde la gente todavía depende de la bomba, del bombeador, depende de que el camión cisterna venga y le traiga el agua. Lamentablemente, pleno desarrollo del siglo XXI, todavía están parados como
a la mitad del siglo pasado. Bueno, esto no nos tiene que pasar en la vida espiritual. En la vida espiritual hubo cambios y yo quiero vivir en el cambio. Amén. Y todos tenemos la tendencia de vivir en el cambio. Usted no se conformaría con un telefonito celular de aquella primera generación. No, lo va a guardar como reliquia o como historia. Usted quiere el nuevo, ese que se maneja con el dedo. Ese que aún ni siquiera el dedo le habla y listo, le conecta con quien quiere conectarse. Que puede enviar video, recibir, que tiene... No, nadie se conforma con la antigüedad. Ahora, en la vida espiritual debemos hacer lo mismo. Porque la Biblia habla de que los tiempos en que nosotros vivimos es un tiempo de gloria, es un tiempo de entendimiento, es un tiempo de maduración, es un tiempo de fortaleza, es un tiempo de autoridad, es un tiempo de cosecha. Entonces vamos a vivir actualizados en el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Así que quiero inspirar para que nadie viva en la conformidad de la antigüedad. Porque la antigüedad tiene que ver con una instancia que ya está pasada. Ya pasó, es otra instancia. Esa se cerró su tiempo cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y dio su vida por nosotros y Él abrió el cielo. Así que quiero decirte que el cielo está abierto. Más allá de que te lo diga algún ministro, algún mensajero, algún apóstol, algún profeta, más allá de que te lo diga, quiero decirte que el cielo está abierto desde que el Señor vertió su sangre por nosotros. Amén. Entonces viví en esa soltura de un creyente que vive con conexión directa al trono majestuoso del Señor. Entonces, ¿qué sucedía en la antigüedad, como lo llamamos la vez pasada, y ahora estamos llamándole la instancia pasada? ¿Qué sucedía? Estaba el pueblo bajo condenación. Todas las personas estaban bajo condenación. Aún el que moría, moría en la esperanza de que cuando el Señor pagara el precio de la redención, fuera a sacarlo de donde estaba esperando. Por eso tantas cuestiones como el purgatorio y cuestiones teológicas que tienen que ver con la historia pasada, hermano. Porque el creyente que tiene a Cristo en su corazón, él recibió al Señor, tiene el Espíritu, cuando parte de esta tierra no va a ninguna sala de espera, entra ante el mismo trono del Rey Soberano. Esto nos enseña la Biblia. Entonces, ¿quién piensa así de otra manera? Vamos a tratarlo con mucho respeto y con mucho cariño, pero decirle, estás fuera de la actualidad. La actualidad es que el cielo ya ha sido abierto y el que tiene el Espíritu, el que tiene a Cristo, tiene la vida. No tiene que esperar absolutamente nada más. El que tiene a Jesús en su corazón tiene vida y tiene vida eterna. Tiene acceso directo a las mansiones celestiales. ¡Gloria a Dios! Cuando hablamos de la venida del Señor, todavía hay gente que se asusta. Si Cristo está reinando en tu vida, no hay ninguna razón para asustarse. Ninguna. Ninguna. Nuestra esperanza es Él. Entonces, bueno, ¿qué sucedía en la instancia pasada? La gente vivía bajo condenación, pero no adoraban, no hacían altares, no llevaban sacrificios, holocaustos. ¿Sabe qué dice Hebreos capítulo 3, versículo 10? Perdón, capítulo 10, versículo 3, me lo anoté mal aquí yo. Capítulo 10, versículo 3, que en los sacrificios que se ofrecían se hacía memoria de los pecados. Es decir, cuando alguien iba ante el sacerdote para ofrecer ese holocausto, esa ofrenda, iba ante el altar para decir, yo soy pecador, yo estoy condenado, traigo aquí mi ofrenda. Mi ofrenda es el recordatorio de que yo soy un perdido pecador. Pero cuando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se ofreció y pagó el precio, y lo recibiste en tu corazón, ¿qué significa ahora tu ofrenda? Tu ofrenda es la gratitud, la alabanza, el gozo que tiene un redimido. Mi canto, mi adoración es porque fui redimido, es porque he sido salvo, es porque he sido libertado. No vengo al altar para decir todavía estoy perdido. Vengo al altar para decir gracias, Señor, porque me has redimido. Gloria a Dios. Entonces hay un cambio absoluto, total, de valor eterno. No venimos al altar del Señor para señalar qué hundido que estamos, sino
para decir de qué pozo profundo Él nos ha sacado. Estaba perdido, pero cuando recibí a Cristo en mi corazón, mira qué diferencia hay entre una instancia y otra. Por eso, la adoración en muchos casos era triste. No se distinguía entre alguna de esos encuentros de ofrendas y holocaustos y sacrificios, no se distinguía entre esa celebración y un velorio. Porque era una especie de velorio público, allí se reunían los que se sentían condenados. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ahora se reúnen los que saben que han sido redimidos. ¿Se da cuenta la diferencia que hay entre una instancia y otra? Porque en aquella instancia pasada se recordaba la culpabilidad y se aguardaba que el Salvador llegara. Entonces, como dijo el profeta tal, que un día la Virgen concebirá, dará a luz un niño, así como el profeta lo dijo, nacerá en Belén, así como el profeta lo dijo, como cordero fue llevado al matadero. No, entonces ellos aguardaban siglo tras siglo que llegara a quien los iba a redimir. Por eso estaban como en angustia, pero con una esperanza a larga distancia. ¿Era cierto? Sí, era cierto. ¿Absolutamente verdad? Sí, absolutamente verdad. Para esa etapa, para esa instancia. Entonces la adoración no tenía la espontaneidad, el fervor, la soltura. Por eso es que cuando David se desata adorando al Señor, Mical dice, este está loco. Porque la adoración a Dios era un tanto apagada. No era ese fervor espontáneo de gozarse. David pudo captar la realidad que vendría y aún desde sus tiempos se gozó en que se cumpliría lo que el Señor haría. ¿Por qué razón Dios tomó en cuenta muy en especial a David? Fue alguien que en la antigüedad se avivó de lo que Dios iba a cumplir. Ahora quiero decirte que lo que David alcanzó a ver ya se cumplió. Ya se cumplió. Entonces, ¿qué nos sucede a los creyentes? Lo fuimos entendiendo y lo compartimos muchas veces con los pastores. Tenemos una saturación de modalidades antiguas en nuestra manera de creer. Y entonces nos cuesta vivir la soltura que tenemos en Cristo, nos cuesta vivir en la libertad de la llenura del Espíritu Santo, nos cuesta vivir, el cielo está abierto, pero nos falta abrir todavía la mente y el corazón. Eso es lo que todavía nos está como faltando que eso madure. ¿Qué sucede en la instancia presente? Dijimos que en la instancia pasada se sentían bajo condenación porque todavía no había sido pagado el precio. En cada sacrificio y en cada ofrenda recordaban la culpabilidad y estaban aguardando que a través de los siglos el Salvador viniera. Mire qué tanto lo estaban esperando que cuando vino lo rechazaron. ¿Me entiende esto? ¿Qué tan claro tenían que lo estaban esperando que cuando vino lo rechazaron? Y la llegada de Jesús no vino solapada, escondida, vino con el anuncio de los ángeles, vino con el anuncio de los astros. Gente de lejos vio que las estrellas se movieron y las siguieron. Los religiosos que supuestamente estaban esperando ni se dieron por enterado. Entonces, ¿qué sucedió? El Salvador vino y como ellos no se enteraron, y todo el que sigue la corriente de ese pueblo todavía no está enterado que el Salvador ya vino. Es más, ya vino, pagó el precio, nos limpió con su sangre, nos dio su espíritu, anotó nuestro nombre en el libro de la vida y se sentó junto al Padre para reinar con toda gloria y majestad. Esa es nuestra instancia presente, hermano. Esta es la instancia presente. Tu Señor no lo busques en la cruz porque ya no está, no lo busques en las calles de Jerusalén, no lo busques ni en el sepulcro ni en Getsemaní porque está en el trono alto y sublime. Está reinando en gloria y majestad. Está en los cielos, reinando, poderoso. Gloria a Dios. Ahora, si te hablara esta mañana de caminar detrás de Jesús que caminó en las calles de Jerusalén, el que estuvo junto al pozo hablando con la samaritana, iríamos a acompañarlo al Gólgota, sufriente, colgado allí en la cruz. Te diría, vamos hasta el sepulcro,
así con cara de tristeza, nuestro Señor murió y fue sepultado, hasta las lágrimas se te conmoverían. Porque nosotros estamos conectados, muy conectados con esa instancia. ¿Que es verdad? Sí, es verdad. ¿Eso sucedió? Sí, eso sucedió. ¿Eso pasó? Sí, eso pasó. Pero cuando se abre, se comienza a desarrollar la siguiente instancia, ni los que estuvieron cerca de Jesús lo podrían comprender. Ahí va Pedro y Juan al sepulcro y el ángel le dice, ¿por qué están buscando entre los muertos al que vive? Su Señor resucitó. Y María, que había tratado tan de cerca con Jesús, se piensa que es el cuidador del cementerio, y le dice, si vos te llevaste el cuerpo, decime dónde lo pusiste. Y cuando él la nombra, recién se le abren los ojos y se da cuenta que está tratando con el Señor. Porque a la gente de aquellos días le costó entender que la instancia cambió. Porque el precio ya fue pagado. Con todo lo que sucedió, aún los sacerdotes no pudieron aceptar ni entender que la tierra entera se conmocionó y el velo del templo se rompió de arriba abajo, lo que limitaba la entrada al lugar santísimo ya no estaba más. Ahora toda persona y todo creyente puede entrar a la presencia del Rey de Reyes y adorar. Todos esos acontecimientos no les alcanzó para entender lo que estaba pasando. Pero tenemos que ser sinceros, todo lo que la Biblia dice y todo lo que el Nuevo Testamento dice y todo lo que los apóstoles dicen, a nosotros todavía no nos alcanzó para entender la instancia en la que vivimos. Entonces, cuando me involucro con este tema y empiezo a descubrir la revelación que Jesús nos dio, la comparto así con todo fervor y con todo ánimo, porque está produciendo una revolución en mi corazón y quiero que la produzca también en el tuyo. Tu Rey está en el trono alto y sublime. Gloria a Dios. Si bien es el Cordero de Dios que padeció, Él es el Rey que está reinando en gloria y majestad. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Entonces, nuestra instancia presente en la que vivimos, estamos bajo redención por la gracia de Cristo. La iglesia nace en una instancia de redención. Yo sé que lo que estoy compartiendo es así como decimos, como de grueso calibre, pero le confío al Espíritu Santo y confío que tu corazón está abierto para recibir esta palabra. Dios se propuso en Adán y en Eva tener un ser que lo representase en la tierra. Y toda la creación la puso bajo la administración de Adán y le dio una compañera. ¿De dónde sacó Dios la compañera de Adán? Adán lo hizo de la tierra, le dio forma, le sopló aliento de vida y después cuando llegó la hora de hacer una compañera para Adán, ¿amasó de vuelta el barro? No, ¿de dónde la sacó? De su costado. Abrió el costado de Adán, sacó una costilla y formó a Eva. ¿Se entiende? Es decir, la compañera de aquel hombre que tendría la representatividad nada menos que representar a Dios mismo en la tierra, ahora tiene una compañera tomada de su mismo costado. Ayer, probablemente alguno de ustedes le envió esos videitos a mi esposa, algunos videitos que mostraban cómo la misma naturaleza responde a la presencia del hombre. Había un hombre a la orilla del río y un pez viene a donde él está y él lo acaricia y lo empuja para que se vaya y el pez no, volvía y se quedaba donde él estaba. Otro hombre que probablemente domador, vaya a saber qué sería, pero los monos vienen y lo abrazan. Otro de ellos, el caballo le apoya acá el hocico en el hombro y él lo acaricia y el caballo está ahí como feliz recibiendo la caricia del hombre. Varias imágenes que muestran que ese ser creado a imagen y semejanza de Dios le había sido dado representatividad sobre la naturaleza y sobre todo lo que existía, pero conocemos bien la historia, ¿verdad? ¿Qué sucedió con Eva y con Adán? Por eso fuimos sacados de la gloria. Y entonces todo lo que se perdió en el Edén, escuche esto,
todo lo que se perdió en el Edén fue restaurado en el Calvario. Porque Jesús es a quien el Padre le dio toda la autoridad de representarlo. Adán falló, pero Jesús no. Ahora, ¿le dio el Padre compañera a Jesús o no? ¿Quién es la amada? ¿Quién es la esposa de Jesús? La iglesia. La iglesia. La amada, la esposa, la que Él viene a buscar, es su iglesia. De todo tribu, nación y lengua, de todos los pueblos de la tierra, de todas las razas de la tierra, el que recibió a Cristo en su corazón compone la iglesia de Cristo y Él viene por su iglesia, por su amada. Ahora dígame de dónde la sacó. ¿Cómo Dios le dio la esposa a Jesús? Cuando el Señor es crucificado, paga el precio por los pecados de toda la humanidad, el de Adán y todo lo que pasó antes y todo lo que pasaría después. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo cargó sobre sí los pecados de toda la humanidad y se entrega muriendo, pagando el precio de redención por nosotros. Pero cuando los soldados reciben la orden de quebrar las piernas de los que estaban crucificados, porque debían morir antes de determinada hora de la tarde, entonces cuando les quebraban las piernas, el cuerpo quedaba totalmente colgando de los brazos, las vías respiratorias se les cerraban y morían por asfixia. Horrorosa la muerte. Pero cuando llegan, quiebran las piernas de los otros dos crucificados, pero encuentran que Jesús ya había muerto. Y razonan entre ellos, no hace falta quebrarle las piernas. Una, porque estaba dicho que no sería quebrado hueso suyo. Tampoco iba a experimentar la corrupción de un cuerpo que está muerto. Entonces hay profecías que se cumplen allí clarito, no será quebrado hueso suyo. Y su santo no verá corrupción. Y no estamos hablando de hacer fechorías malas o perversas, no estamos hablando del delito, estamos hablando de un cuerpo que se descompone tras la muerte. Entonces la profecía dice que no iba a experimentar corrupción y tampoco se quebraría hueso suyo. Sin embargo, no se sabe el nombre del soldado, quién lo mandó y por qué, qué se le ocurrió. Si Jesús ya había muerto, ¿por qué lo tenía que hacer? Toma su lanza y le abre el costado. Y del costado de Jesús sale agua y sangre. Por eso leemos en las Escrituras que somos limpiados en las aguas del bautismo y en la sangre de Jesús. De sangre y de agua. Entonces la iglesia nace allí. Ahora, si ya había muerto y había pagado absolutamente los pecados de toda la humanidad, usted está recibiendo una revelación, tómela, grábela en su memoria y pídale al Espíritu Santo que le dé luz sobre esto porque le va a explotar el espíritu en fervor, en alegría. Si ya estaba pagado el precio, ya se había pagado la culpa de Adán, ya se había pagado el precio de toda la humanidad, y la iglesia nace después que fue pagado todo. ¿En qué ámbito nace la iglesia? Si la obra de redención ya se ejecutó, se consumó, se cumplió en su totalidad. La iglesia no nace en un ámbito de condenación, la iglesia nace en un ámbito de redención. Ya estaba pagado el precio de la redención cuando fue abierto el costado de Jesús, su costilla. La compañera de Adán fue sacada de su costado. La iglesia del Señor nace de su costado abierto. ¿Entiende? Entonces estamos en otra instancia, en una instancia de redención. En estos días se recuerda la reforma de Martín Lutero y hay que entender que como hombre, todo hombre que ha hecho cosas buenas no le salió todo perfecto. Y que aunque haya cosas que no compartiéramos de los procedimientos de Martín Lutero, sin embargo, es un hombre que abre los ojos hace 500 años atrás para decir, parémosla muchachos, porque se había enredado tanto la cuestión religiosa, se había enredado tanto que se había tornado en un negocio mundial, y este redime un concepto fundamental. Lo que nos redime, lo que nos salva es la obra de Cristo en el Calvario. El justo por la fe vivirá.
Y ese fue el concepto fundamental que lleva a todo un cambio y instaura esos conceptos de la reforma. Estamos justo a estos días, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se recupera en esta reforma? Es la pureza de la fe. Solo en Cristo hay redención. Solo en Cristo hay salvación, porque no hubo otro nombre, mira, escrito en el libro de los Hechos, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos que el nombre de Jesús. Alguien aparece en la historia y se da cuenta de lo que la Biblia dice y trae una revolución espiritual al mundo. ¿Qué es? La gracia de Cristo. Entonces ya no estamos hablando de un Salvador que vendría. Otro concepto que tener muy, pero muy presente, justamente en la instancia presente. En la instancia anterior a la que nos referíamos de la historia hebrea y de la historia del mundo antes de Cristo, por eso encuentro que con toda la razón la era cristiana se reconoce desde el Señor en adelante. Y no solamente es un cambio ocurrente en la historia que ahora estemos en el año 2017. ¿La Tierra tiene más años? Sí, tiene más años. ¿La creación tiene más tiempo? Sí, tiene más tiempo. Pero ¿por qué tomar en cuenta? Porque allí hubo el inicio de una instancia que a 2017 años todavía nos está costando entenderla, lo que abarca. Antes de ese momento, los creyentes más fervientes y más consagrados aguardaban que el Salvador un día iba a venir. ¿Qué decimos vos y yo? Ya vino. Ya está presente. Hebreos 9:11 dice, ya está presente Jesús. Entonces, ¿qué es la diferencia? Hace 2017 años que ya existe la instancia en la que nosotros estamos. Nosotros no pertenecemos a la instancia de las añoranzas de que algún día vendría. Nosotros cuando nacimos ya había venido y nos estaba esperando a nosotros. Entonces, ¿me entiende esto, hermano? En la instancia presente vivimos en un ámbito de redención. En la instancia presente vivimos justamente con un Salvador presente, con promesas como esta. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando se nos complica teológicamente o emocionalmente las cosas, pensamos que lo que Jesús dijo era en sentido figurado. Y tenemos como más probabilidades de tomar en serio y al pie de la letra lo que había sido dicho en sentido figurado en el Antiguo Testamento, y no tomar al pie de la letra esto que Jesús dijo, estoy con vosotros todos los días. ¿Se da cuenta? Promesa del Señor, del Redentor, del Salvador. ¿Y cuántas promesas del Señor que nos dan seguridad? Entonces, a veces nuestra aflicción, nuestra inseguridad, proviene de no acordarnos qué fue lo que dijo el Salvador que está presente. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ve? Necesitamos una actualización y una aplicación al día de hoy de lo que Jesús dijo, porque Cristo es nuestra vida. Amén. Cristo es nuestra vida. Entonces, nosotros ahora vivimos gozosos en la esperanza de la eternidad. Voy al cielo, voy a encontrarme con mi Rey. Lo que será estar ante su trono de gloria y de majestad y adorar su nombre. Si adorarle aquí junto con mis hermanos me hace tanto bien. Ese tiempo de comunión, cuando un hermano te bendice con una palabra, cuando la predicación de las Sagradas Escrituras te trae revelación, te hace tanto bien. ¿Qué será verlo cara a cara? Entonces nosotros vamos hacia allí. Por eso nuestra adoración es espontánea. Nuestra adoración viene de un ámbito de gente redimida, no de gente que tiene añoranza, sino gente que tiene la experiencia de la redención. No en un ámbito de un Salvador que algún día vendrá, sino en el ámbito de un Salvador que ya vino, que está presente. Nosotros no adoramos a alguien que vendrá alguna vez, sino al que vino y dio su vida por nosotros y resucitó y se sentó en el trono de la majestad en las alturas. Alabado sea su nombre. Así que estamos gozosos, felices. Nuestro presente, nuestra instancia presente es una instancia de gozo, de regocijo, aguardando entrar definitivamente a las mansiones celestiales. Y la instancia próxima
Bueno, en los días siguientes vamos a seguir hablando de el perfeccionar la alabanza. Porque hay enseñanzas en las Escrituras que nos motivan a perfeccionar nuestra adoración. Cuando alguien quiere perfeccionar algo, si bien toma en cuenta cuál fue el objetivo por el que algo se creó, pero va a tomar el modelo terminado. A ver si puedo ser claro en esto que ilustro. ¿Vio cuando le muestran en televisión una comida, una torta? ¿No? Le muestran los primeros pasos de la elaboración, pero para inspirarlo, cómo queda eso cuando está terminado, le muestran la torta terminada. Ahora, usted y yo ya nos avivamos que no lo hicieron en esos 3 minutos. La torta terminada ya la tenían. Ya estaba hecha. Nos mostraron cómo eran los comienzos y nos mostraron cómo está terminada. Ahora, ¿qué vas a seguir si vos vas a hacer la misma torta? Vas a seguir el modelo terminado. ¿Está? Bueno, perfeccionar nuestra alabanza, nuestra adoración, vamos a meternos en esto en las siguientes semanas, tiene un modelo terminado. Porque en la instancia presente, con todo lo glorioso que vivimos, es la etapa del proceso. Es la etapa del proceso, pero el modelo terminado, ¿a quién le fue mostrado? El modelo terminado lo vio Juan. Por eso cantábamos, traemos ante ti nuestras coronas. Los reyes entregando sus coronas ante el trono del Señor. Los ángeles de día y de noche, la iglesia sin límites de horario, exaltando al que reina por la eternidad. Ese es el modelo terminado. ¿Y quiere que le diga? Nosotros vamos creciendo porque vamos a ser los ejecutores, los practicantes de ese modelo terminado que vio Juan. Si lo tuviéramos cerca a Juan y le mostráramos tu rostro, diría: yo te vi adorando al Cordero. Yo te vi adorando al Señor. Yo te vi rendido ante el altar, ante el trono majestuoso del Señor. Le fue mostrado el modelo terminado. Entonces, ¿hacia dónde vamos nosotros? Hacia el modelo terminado, que es la instancia próxima. ¿Qué cosas distintas tiene la instancia próxima? De pronto nos ayuda a comprender una de las enseñanzas con todo el sentido bíblico, con toda la realidad espiritual. Es acerca de comprender la gloria presente. Y el Señor me ha hecho entender que nosotros tenemos que descubrir que estamos en un ámbito de gloria como nunca antes hubo sobre la tierra, pero todavía tenemos que distinguir el escenario. Todavía estamos en el escenario de la tierra. ¿Hay gloria? Sí hay gloria. ¿Se manifiesta la gloria del Señor? Sí se manifiesta la gloria del Señor. Los milagros que están aconteciendo, las conversiones que están aconteciendo, el crecimiento de la iglesia del Señor, la abundancia de adoradores, de ministros, de escritores, toda la abundancia que hay en el campo espiritual es evidencia de que su gloria está sobre la tierra tal como el Señor lo prometió. Amén. Pero todavía estamos sobre la tierra. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que en la instancia próxima, que será en las alturas, en absoluta gloria y perfección. En la absoluta perfección de la gloria celestial. Y hay características que voy a mencionártela. Una es que estaremos en la gloria absoluta, en la perfección absoluta de su presencia. El otro aspecto es que estaremos en el mismo trono del Rey soberano del cielo y de la tierra. Ahora, entiendo que te cueste creer esto. Que nos cueste comprenderlo, entiendo, porque nos cuesta comprender lo que pasó hace 2000 años, te imaginas que es lógico entender que nos cueste entender lo que todavía no vivimos. Si no podemos entender del todo lo que hemos venido viviendo, es muy lógico que todavía no podamos entender lo que vamos a vivir. Pero aunque no lo puedas entender, por favor, créelo. Vas a estar ante su trono viendo el rostro del Rey soberano. Esa es la instancia que nos aguarda, y algo que voy a decirte, por favor, grabalo en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. En la instancia próxima de la adoración al Señor, vamos a estar ante la perfección de su gloria, de su majestad. Vamos a estar en la presencia del Dios soberano, eterno, en la presencia del Todopoderoso. A ver si te gusta esto, sin ningún tipo de carencia humana.
sin ningún tipo de peligro. ¿Qué es lo que distingue una instancia de otra? ¿Está la gloria del Señor hoy aquí? Sí, está la gloria del Señor. ¿Está su presencia? Sí, está su presencia. ¿Su palabra es real? Sí, su palabra es real. Pero estamos en un ámbito de carencias y en un ámbito de peligros. No hace falta que te lo explique, ya te diste cuenta. Estamos en un ámbito de carencias y en un ámbito de peligros. Es más, la mayoría de nuestra oración tiene que ver con nuestras carencias. La mayoría. Muchísimos de nuestros cantos y de nuestras alabanzas tienen que ver con expresar nuestra carencia, nuestras necesidades, lo que necesitamos que Él intervenga sobre nuestros problemas. Ahora digo yo, cuando en el cielo no tengas ningún tipo de peligro alrededor, no tengas ningún tipo de carencia, ¿podrás alabarle todavía? ¿Tendrás motivos para adorarle? Bienaventurado el que comprende y empieza a aplicar ya en el día de hoy el único motivo que tendremos en la eternidad, porque el único motivo que tendremos en la eternidad es su gloria y su majestad. No me presentaré porque tengo necesidad, me presentaré a deleitarme ante su gloria y ante su majestad, ante la grandeza del Dios vivo y eterno. En esto se perfecciona la iglesia, en esto se perfecciona el creyente. Por eso que cuando adoras al Señor y te olvidas de todos los problemas, y te olvidas de todo y centras tu adoración en que Él está en el trono alto y sublime, majestuoso y poderoso. Ese es tu Dios, ese es tu Señor, ese es el que te ha redimido. Estás empezando a vivir las experiencias de la instancia próxima. Estás viviendo un adelanto de la eternidad. Gloria a su nombre. Permítame terminar con esto. Sinceramente, esta revelación me revoluciona el alma, el corazón, el espíritu, y quiero ser responsable de escribirlo de un modo sencillo, accesible, porque este escrito va por internet y tantos hermanos les sirve para volver a escuchar el mensaje. Permítame decirle que nosotros somos la generación privilegiada que vivimos la transición hacia esa instancia final y definitiva. La samaritana estaba viviendo la transición entre la instancia de la antigüedad y la instancia del presente. Ella vivió cuando esto comenzaba, nosotros estamos viviendo cuando esto concluye. Y ella sabía que el Señor le explicó que lo que estaba terminando no desembocaba en algo malo, sino en algo mejor. Espero que vos y yo nos demos cuenta que esto maravilloso, que está llegando a su fin, que está terminando, no va a desembocar en algo malo, va a desembocar en algo glorioso, definitivo y eterno. Y nosotros, amados, vivimos esa instancia. Nosotros estamos viviendo como para vivir en punta de pie. No sabemos el instante que nos vamos con el Señor y yo anhelo estar en su presencia y en su gloria. Mientras tanto, serviré con toda la dedicación aquí en la tierra. Mientras tanto. Pero nosotros estamos allí al pie del despegue, en esa transición de esta instancia presente a la instancia próxima. Estamos listos. Hermano querido, comprender la instancia en la que vivimos nos va a madurar en la fe y en la esperanza. Y comprender que estamos listos para la instancia siguiente nos quitará tantos temores. Nos quitará tantos temores. No tenés que esperar ningún sorteo. No tenés que esperar el golpe de suerte. Si Cristo está en tu corazón, tenés el pasaje en la mano para entrar en las moradas celestiales. Si todavía no estás seguro de que el Señor reine en tu corazón, tenés que entregarle tu vida, aceptar a Jesús. Él es tu Salvador, Él es tu Señor. No tenés que esperar un Salvador que venga como tuvieron que esperar en la antigüedad. En la antigüedad tuvieron que esperar que el Salvador viniera. Nosotros lo tenemos allí esperándonos a nosotros todos los días, todos los días, todos los días. Si no has aceptado a Cristo, no demores, hacelo ya. Recibilo en tu corazón, tu nombre se escribe en el libro de la vida, su espíritu viene a habitar dentro tuyo y estás listo para entrar en las mansiones celestiales. A esa instancia próxima que viene, que la anhelo, pero en muchas de nuestra adoración y de nuestra alabanza ya estamos como practicando, como ensayando. Traemos ante ti nuestras coronas, Señor. Traemos, cuando lees en Apocalipsis, esto que entregaban las coronas al pie del trono,
entonces empezás a imaginarte a vos mismo, también todos los logros y todo lo que logré alcanzar en mi vida lo presentaré como ofrenda delante de mi Señor, de mi Rey, porque Él es dueño de mí absolutamente. Hubo un texto que quise poner allí, el de Hechos 20, 22. Este Pablo era fuera de serie, ¿verdad? Pablo es todo un ejemplo para nosotros como creyentes. Todo un ejemplo. La pregunta es, ¿cuál era el secreto en la vida de este hombre? Porque que las pasó todas. Hambre, persecución, cárceles, torturas. Y aun cuando él sabía que los pasos que daba le llevaba a enfrentar a la misma muerte, no vacila. Y pese que la iglesia del Señor, los profetas, los hermanos le decían, Pablo, no vayas a Jerusalén, no vayas. Él dice, yo voy allá, no sé lo que me va a pasar, pero yo voy allá ligado en espíritu. Entonces, él sabe que cuando va a Jerusalén va a desatarse todo un acontecimiento que va a traer un cambio a su vida, que ya no será un hombre libre. Sin embargo, como hombre libre, le predicó a los judíos y le predicó a los griegos, pero como hombre preso le predicó a los reyes. Hay cosas muy paradójicas en la vida de este hombre. Como prisionero le predicó a los reyes. Y cuando el Señor habla de él, que a dónde llevaría el evangelio, habla de que llevaría el evangelio a los reyes. Y el modo fue que predicaría como prisionero, le predicaría a los reyes. Pero ¿cuál es el secreto de Pablo? Versículo 22, Hechos 20, dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que haya de acontecer. Dice, salvo que por todos lados los hermanos, los profetas, los ministros me dicen, Pablo, no vayas. Algunas personas, haciendo una crítica despiadada de Pablo, lo vieron como orgulloso, como tipo que no recibe consejo. Sin embargo, hay aquí en Pablo un secreto. ¿Cómo sirvió él? ¿Cómo desarrolló él su ministerio? ¿Cómo lo hizo? De la misma manera que fue a enfrentar la persecución que había en Jerusalén contra él. ¿De qué manera? ¿Cómo dice el texto que fue? Ligado en espíritu. ¿Por qué el ministerio de Pablo fue tan fuerte? ¿Por qué fue tan exitoso? ¿Cómo servía Pablo al Señor? Dígamelo, ligado en espíritu. Sus momentos de adoración al Señor, ¿cómo serían? ¿Cómo sería que en Filipos está encarcelado en el cepo, una de las posiciones más incómodas, horrorosas que puede tener un prisionero, después que lo azotan, lo golpean, lo encarcelan, allí está en el frío de la cárcel durante la noche, y él y Silas están cantando alabanzas al Señor? Siempre me pregunto, ¿qué tan entonados podrían estar? Si hasta su voz estaría gastada por todo lo que vivieron. Sin embargo, cuando están cantando adoración a Dios, Dios se hace presente, la cárcel se sacude, se abren todas las puertas. Ese es el acontecimiento en que se convierte el carcelero de Filipo. Dígame dónde estaba el secreto de ese hombre. ¿Cómo adoraba a Dios? ¿Cómo servía a Dios? Ligado en espíritu. Quiero decir algo, y como que pido disculpas por adelantado, por si alguien se siente mal con lo que digo. El que está ligado en el espíritu no pone primero su comodidad. El que está ligado en el espíritu no pone primero su seguridad. No pone primero su prestigio. Pone primero la voluntad del soberano. Es un poquito característica de nuestros días. En muchísimas congregaciones, y temo que nosotros no seamos la congregación que tenga la excepción, muchas personas tienen su medida para servir al Señor. Mientras no me cree trabajo, mientras no me traiga cansancio, primero la comodidad, primero mi prestigio, así como la migaja para Dios. ¿Cuál era el secreto en la vida de Pablo? Ligado en espíritu. ¿Qué adoradores busca el Padre que le adoren? ¿A quién identifica más rápido el Padre?
digamos, permítame usar un gesto técnico, el radar del cielo, ¿a quién identifica primero? Al que está ligado en espíritu. Los que están ligados en espíritu hacen cosas que superan totalmente la capacidad humana, superan lo imaginable, superan lo lógico. ¿A causa de qué? Están ligados en el espíritu y tienen fuerza del cielo para hacer lo que hacen. Este fue el secreto en la vida de Pablo, la mitad del Nuevo Testamento, escrito en una condición que cualquiera diría, pobre de mí, mirá lo que me pasó. Él dijo, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Y ministraba aún desde la prisión en Roma a tanta, pero tanta gente. ¿Cuál fue la clave de ese hombre? Estar ligado en espíritu. Ese ha sido el secreto de todo hombre, de toda mujer, de todo joven que experimenta el respaldo divino. No está desde la teoría, sino desde la entrega. Y que Dios respalda a los que se entregan así, Dios los respalda, ninguna duda. Ninguna duda. Le abre las puertas que de otra manera no se abren. Porque cuando leemos, no es con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor, no está hablando de la comodidad de no jugarse. Está hablando de jugarse ligado en espíritu con el Señor. El ejemplo de Jesús es que Él dio su vida. Como creyentes, como seguidores de Jesús, no tenemos otro modelo por delante. Así que, amados, vivir ligados en espíritu es un desafío permanente, pero es un desafío glorioso. Los que viven ligados en espíritu son los que hacen cosas que la mente no puede imaginar, que logran cambios a través del tiempo, transforman cosas. Mire, lo que Pablo escribe desde la cárcel sigue ministrando a la iglesia en este tiempo. Sigue trayendo revelación del cielo, palabra del Señor que sigue iluminando a la iglesia. Un hombre que está ligado en el espíritu, una persona que está ligada en el espíritu, lo que hace tiene trascendencia eterna. ¿Me comprende? Lo que hace una persona que está ligada en el espíritu con Dios, como Dios es eterno, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad deben adorarle, el que está ligado en espíritu con el Dios eterno, lo que haga tiene trascendencia eterna. Alabado sea el Señor. Vamos a estar en pie y decirle, Señor, aquí estoy, en un mundo de peligros, en un mundo de limitaciones, en un ámbito de carencias, pero con tu espíritu viviendo dentro de mi corazón.